Shalom, shalom. Le habla David Moshe Otero. Vamos a continuar con el estudio de Miqueas. Y habíamos dejado en el verso 6 del capítulo 1 del libro del profeta Miqueas. Miqueas, que en inglés es Mica o Micah. ¿Cuál es la transgresión de Jacob, pero Samaria? ¿Y cuál es el santuario de Jehudá, pero Jerusalén? Así convertiré a Samaria en una ruina en el campo abierto, en terreno para plantar viñas, porque haré caer sus piedras en el valle y dejar sus cimientos desnudos. Todas sus imágenes esculpidas serán destrozadas, y toda la riqueza de su ramera sea quemada. Y haré un montón de basura de todos sus ídolos. ¿Por qué? Porque se acumularon de los honorarios de la prostitución y se volverán a convertir en tarifas de ramales. Por esto me lamentará y gemiré, iré desnuda y desnuda, me lamentaré tan tristemente como el chacales, tan triste como los avestruces, porque la herida de la hierba es incurable. Ha llegado a Jehudá y se ha extendido hasta la puerta de mi pueblo, a Jerusalén. No digas en Gat, abstente de llorar, en Bet Leapra espolverá polvo sobre su cabeza. Pasar habitantes de Zafir, ¿no fueron los habitantes de Zaanán? ¿Tienes que salir desnudo y avergonzado? Hay llanto en Bet Etzel, te derretirá su apoyo. Aunque los habitantes de Marot esperaba bien, sin embargo el desastre del Señor descendió sobre la puerta de Jerusalén. Enganchar los corceles al cardo, habitantes de Laquis, es el principio y la culpa de Fair-Sión. La transgresión de Israel se puede rastrear hasta ti. Vamos a pautar aquí en el verso 13 porque hay mucho que cubrir en este comentario de lo que es el libro del profeta Mica. Comenzando con el verso 6 que hemos leído, que en sí el Eterno a través de la voz del profeta está avisando al pueblo de Israel de lo que vendrá sobre ella, sobre el pueblo de Israel, y tiene que ver con Samaria, que será en sí un castigo inmediato, y así se convertirá una ruina en campo abierto para que todos puedan ver, en terreno para plantar viñas, porque haré caer piedras en el valle y dejar sus cimientos totalmente desnudos, es decir, a vista a todos. Interesante que aquí leemos que en el verso 6, y esto es lo que haré a los asirios, va a montar lo que es en el campo. Jonatán, el Targum Jonatán, interpreta esto como una expresión de una montaña que se va amontando, lo que es Yaguer, una cantidad de testimonios en su contra. Esto significa que edificaría, lo que ellos habrían de edificar sería traído abajo. Solamente piedra por piedra se mantendrá de pie, pero esas piedras también va a ser traído abajo, como dice el versículo, y lo atraerá todas las piedras al valle, y será arrastrado, similar al verso 4, que derramaré hacia abajo a los lugares más profundos. Samaria estaba situado en las montañas, donde los edificios habrían de ser demolidos, piedra que caería abajo de las montañas al valle. La fundación lo va a desnudar, lo va a descubrir para que así los que iban a invadir pueden demolir los edificios hasta sus propias fundaciones. Y de aquí aprendemos lo que dice en Segunda de Reyes, el capítulo 17, verso 24, que los reyes de Asiria trajo muchas naciones para habitar en las ciudades de Samaria. Llegó a ser una ciudad mixta. Y aquí aprendemos que Samaria habría de ser
removida de sus propias fundaciones y plantado con viñas. ¿Qué es las viñas? De donde sale la uva. ¿Y qué se usa la uva? Para tomar y beber. El rabino David Kimshir reconcilia esta descripción por explicando que las ciudades de Samaria en sí eran de naciones que habían hecho de esta ciudad su habitación. No solamente Samaria, sino las fundaciones mismas habrían de ser desenraizadas. Esto es lo que profetizó el profeta Mica. Y todas las imágenes esculpidas serían destrozadas y toda su riqueza de sus rameras serían quemadas. ¿Por qué? ¿Por qué serían todo esto acontecer en sí particular a Samaria? Atacando lo que es la cantidad de estos ídolos que fueron creados por manos humanas con el fin de tomar la plata y el oro en la cual decoraron estas imágenes. Es muy normal de ver lo que es imágenes hechos por hombres ser totalmente vestidos de oro y de plata. Y es por esto muy importante que algunas personas hoy en día que practican la idolatría utilizando las esculturas de plata y oro para poder anulificar esas imágenes, hay que destruir las imágenes y hay que quemar el oro y la plata. Y se le puede dar de sedacá, de caridad, como dice, y haré lamentar. Es decir, una cantidad de cimientos serán descubiertos a luz pública. Todas sus imágenes esculpidas serán destruidas y toda la riqueza de sus rameras será quemada, y haré un montón de basura de todos sus ídolos, porque acumularon de los honorarios de la prostitución. Es decir, que del dinero que se ganaban las mujeres de lo que es el trabajo de prostitución, usaban para vestir a estas imágenes. Y de aquí vemos que el Eterno le dice a través de la voz del profeta que habría de totalmente desnudar todas estas imágenes, remover toda la plata y el oro, porque se acumularon estos honorarios de prostitución, algo que está conectado con la idolatría. Y es interesante porque la palabra empleada de prostitución en este pasaje es una conexión, un anexo muy cercano de la idolatría, porque ambos se envuelven en la misma idea de deshonrar a Dios en todo. Por esto me lamentaré y gemiré, dice el profeta Mica. Iré desnuda y desnuda. Me lamentará tan tristemente como los chacales, tan triste como los avestruces, porque la herida de la hierba es incurable. ¿Qué es esto, la herida de la hierba? Estamos hablando de una locura concerniente a los chacales. Haré como estarían lamentando los chacales y los avestruces, que tenían voces como uno que está lamentando y llorando. Esto es algo típico en el mundo animal. Concerniente a esta lamentación, el profeta está hablando de sí mismo, diciendo que él haría de lamentar y llorar sobre la destrucción de la tierra de Israel y sobre todo el exilio de su pueblo. Él puede ser que está hablando también de los israelitas que fueron llevados en cautiverio, por prisión. Esto concuerde con la explicación del rabino Jonathan Kerdin del versículo concerniente a esto que están lamentando y llorando. El rabino Kimchi dice, y Aben Ezra explica, que los siervos de Dios habrían de lamentar y llorar durante todo el tiempo del exilio. Irá loco, Sholal, literalmente sería como una persona demente, que está como un loco, que su corazón ha sido arrebatado, viniendo a ser como un loco, y así volverá el mal que consideró hacer como un loco. La palabra tab, aquí en el siguiente verso, viene a significar que las palabras sirvieron como una reflexión presente y pasado. Esto es un patrón normal del uso de la palabra radical cuando se usa la letra Shin o Samech, ambos con el mismo sentido de la palabra. Cuando el tab es añadido, es algo más bien reflectivo, algo en el presente o pasado, es decir, que de una expresión de ardor, como leemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 28, que no nos desvíe Meshalel a mí, no me desvíe a mí.
como indica también en 2 Samuel capítulo 6, verso 7, por este Erdol, Hashal, y en Daniel capítulo 3, verso 29. ¿Quién habla cosas en Erdol? Shalú. Cara, citando homenaje, me explica que cuando la persona está como en un estado de locura, depresión, llega a caer todo tipo de desastres. Sabía que cuando una persona está en un estado de depresión y de locura, todo tipo de mal viene sobre ellos. Llega a llorar y romper sus ropas en dolor y va como desnudo. El rabino Kimchi rinde que fue en sí removido como desnudo, algo sinónimo. La idea de que su ropa es removida de fuerza, es decir, es cortada, rompida, roto sobre su cuerpo y desnudo, sugiere una interpretación de ser revelados sus pecados. Y haré esto, dice el Eterno, como los yacales. Verso 9. Y ella está mortalmente enferma, incurable. Ahí la enfermedad es de sus heridas. Ella llegó a ser mortalmente enfermiza. Según Ardashi, comentarista, este versículo es elíptico. Es decir, que la forma de interpretarlo, siendo que es anusha, aparece en singular, cuando quiera que la palabra mascoteja es usado en lo plural. Otros explican que esta frase habla de la herida mortal que tiene. Ibn Ezra, el rabino Kimshi, Jonatán, Metzudat David, son heridas mortales desde la espada hasta el hambre y la pestilencia, de todas cosas. Espada, que habla de guerra, de hambruna, que habla de falta de pan, de alimento, y la tercera, pestilencia, todo tipo de virus, enfermedades. Estos son los tres elementos que en cualquier forma lo vemos, es un castigo sobre la tierra. Cuando ustedes ven guerra, cuando ustedes ven lo que es hambruna, y cuando ustedes ven enfermedades como pandemias, son indicaciones de Dios actuando sobre las personas, la humanidad o la comunidad. Estos tres aspectos vino a Israel como castigo. Estos tres aspectos también vienen sobre el mundo que rechaza a Dios, rechaza su ley, rechaza la moralidad que Dios implanta para todo el mundo. Este verso refiere a Samaria, la cual fue inmediatamente exiliado y jamás regresó a su lugar. También vino a venir sobre Yehudá, que fue de forma de una herida mortal. Y ahí vemos el aviso claro y fuerte como una hierba que es incurable, que no se puede sanar. Y esto ha llegado a Yehudá. Y se va a demostrar cuando el pueblo de Israel es removido de su templo y es dispersado por por todo el mundo, por los cuatro vientos. Y aquí donde leemos que no declare esto en Gat. No digas en Gat, abstiénete de llorar, o en Bet Lepra es volver a polvo sobre tu cabeza, es decir, hace el luto, porque en sí los filistinos se regocijan sobre esto. Es meramente una forma poética para los habitantes de Gat, en otras palabras, en las ciudades de Filistina. Seguro que es y habla de la caída del reino del norte de Israel. Algo se encuentra como algo poético en la lamentación del rey David sobre la muerte de Saúl y de Jonatán en 2 Samuel capítulo 1 verso 20. Y ahí declara, no diga en Gad, no lo anuncie en las calles de Ashkelón, no sea que las hijas de los palestinos y filistinos se regocijan. Quiero anotar, los filistín de la escritura no son lo mismo de los palestinos que están presentes en la tierra de Israel. Primeramente, estos filistín tienen una descendencia totalmente diferente que los palestinos en Israel. Los palestinos de Israel por mayoría son árabes o cristianos árabes. Pero los filistín de aquí no tenían ninguna conexión de los palestinos actuales. Las hijas de los incircuncidados pueden triunfar.
En tal caso, los filistinos estaban seguros de la muerte de Saúl y Jonatán, siendo que fueron ellos que lo habían matado, dice de Kemshi. En la casa de Apra, o esto es Opra la Aberecita, como leemos en Jueces capítulo 6, verso 11. Rashi y Ibn Ezra de esta palabra, haciendo referencia a las casas de Apra como las casas que fueron llevadas a desolación, particularmente la construcción la Apra alude a las casas de los suburbia, ¿sí? De lo que es los países, de los en lo que no eran ciudades, sino situado adentro de las ciudades, la parte de la orilla de las ciudades. En otras palabras, eran Bel Apará, un pronombre que habla de un lugar particular, dice el Da'at Mikra. ¿Qué más dice? Dice el polvo, literalmente, se retirará su apoyo. Y el polvo llega a ser algo muy importante porque habla de las palabras, un juego de palabras de Filistía y polvo, similarmente a Peleshet, como vemos en el verso 11. Y los inhabitantes, y tú, habitantes de Shavir, y ustedes que son partes privadas, están expuestas. Similarmente en el verso 11, los habitantes de Zanán que salieron para adelante. En todo esto el lenguaje de lamentación es según el nombre de la ciudad. Cada ciudad tiene un nombre de lamento. Tefilashi envuelve en el contexto sobre cubriéndote de polvo, dice Rashi. En el término ugarito, la forma cógnita habla de esparcir el polvo sobre la cabeza de uno. Jonatán añade que cubren sus cabezas, según Esquetible, la forma literal escrita, que significa que ha lamentado, que es una referencia a la sortija del profeta. Y dice el verso 11, pasad habitantes de Zafir, no fueron los habitantes de Zanán, y tienes que salir desnudo, avergonzado. Hay llanto en Betzel, se retirará su apoyo. Aunque los habitantes de Marot esperaban para bien, sin embargo, el desastre del Señor descendió sobre la puerta de Jerusalén. Muy importante, cuando dice aquí el desastre del Señor, es Me'et Adonai, es decir, la muerte del Señor. La muerte del Señor caerá sobre ellos. Y aquí comienza una serie de palabras difíciles para los habitantes, porque estaban desobedeciendo a Dios. Y como resultado de esa desobediencia, Dios envía lo que es la muerte, lo que es, habíamos hablado, lo que es la hambruna, manda lo que es en sí el desastre de muerte por pandemias y por falta de pan. Y están expuestos las partes privadas, andan desnudos. Amigo, escúchame un momento. Cada vez que usted lee acerca de que andan desnudos, son aspectos en los cuales es de cosas vergonzosas. No como en nuestra sociedad, que en sí ponemos en un pedestal todo lo que tiene que ver con desnudez. Vemos una persona desnuda y ¡wow! ¡Qué bien! No es así en cuanto a las cosas de Dios. Es para demostrar la vergüenza, que ya no tienen vergüenza. Y el caminar de esta forma, dar pena no solamente al pueblo de Dios, sino a los que aman a Dios y a Dios mismo. Por eso debemos practicar, cubrir nuestra desnudez. Totalmente opuesto a la moral y enseñanza del mundo actual. Los habitantes de Zanán no salieron para adelante, sino los habitantes tuvieron la intención de no escapar cuando su ciudad estaba siendo atacada por los enemigos. Y esto es una forma de un juego de palabras cuando se usa la expresión Za'anan, con las palabras Yetzeá, que salieron afuera, y se fueron afuera en desnudo para tratar de seducir a sus enemigos, literalmente. Y fue una
tiempo de lamentación causado por el robo, porque habían robado la herencia con el fin de atraer hacia la casa de uno para el campo de Ordo y tomar una posición de ahí y estar erguido en la casa que habían edificado y erigido en la herencia. Aquí está el castigo causando las víctimas que fueran lamentando y orando por sus propias casas que habían edificado, y esto se añada cuando uno habita en desobediencia y espera el bien. Imagínense esto, desciende un decreto malvado, como dice, y habitaron en tranquilidad, obedeciendo la palabra, desobedeciendo la palabra del profeta, esperando para el bien. Aquí la palabra que descendió el mal, ki, es un instante de servir como una expresión como pero. Ki puede ser sí, pero en este caso significa pero. Esperaron el bien, pero causaron por causa de su desobediencia el mal descender sobre ella. Y aquí vemos la misma palabra usado en Shevuot 49b cuando dice ki. Sirvieron 4 expresiones, si quizás podemos contemplarlo, que los habitantes de Maarot sintieron dolor en vez del bien, por causa que el mal había descendido del Señor a la reja, a la entrada de Jerusalén. Y el mal no fue algo coincidental, más bien fue dirigido por Dios como retribución por sus pecados y su mal pensar y actuar. Ibn Ezra, Metzudah David, y concurde con lo que dice el rabino Kemshi, que esto fue un castigo. Qué triste que mucha gente están esperando lo bueno de parte de Dios mientras que actúan el mal y hacen el mal. ¿Qué vas a esperar? ¿El bien? No. Tiempo para hacer teshuvah, hacer arrepentimiento, pedir a Dios perdón por el mal que has hecho. Como dijo el maestro de Mica, Isaías, parad a hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y quizás el Señor tendrá merced sobre ti. Quizás. Si tú vuelves tu corazón y tu mirada hacia Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no va a menospreciar tu petición y tu oración por refugio. Y en el verso 13 dice, enganchar los corceles al cardo habitante de Aquís es el principio de la culpa de Faer Sion. La transgresión de Israel se puede rastrear hasta ti. Es decir, tiene una forma de poder averiguar de dónde comenzó toda esta desgracia. Así como en nuestro país, toda la desgracia que está cayendo sobre los Estados Unidos es el resultado de las pólizas de inmoralidad que estableció bajo la presidencia de Obama, cuando apoyó y dio sanción a que personas del mismo sexo se podían casar. Una cosa es que lo hacen aparte de la ley, pero una vez que un país le da la sanción real a la inmoralidad, ese país llega a caer bajo una maldición de Dios directo. Y sí, en particular porque afecta también el pueblo de Israel que está en ella, y comienzan a practicar las prácticas de las naciones, en la cual es algo aborreciente delante de Dios. Le habla el rabino Moshe Otero. Sigue con nosotros a través de los libros de los profetas y así aprender por qué fue el pueblo de Israel sacado de la tierra, exiliado por todo el mundo por causa de nuestros pecados. Shalom, shalom.